Bien, estábamos estudiando un poquito el capítulo 19 del libro de los Hechos y habíamos llegado al versículo 22, donde el versículo, este pasaje del 19 hasta el 22, realmente habíamos visto cómo Lucas concentra un montón de sucesos que le teníamos que ir poniendo puntos, básicamente con la idea de darnos un panorama de lo maravilloso y fructífero y sobrenatural que fue todo el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Éfeso que fue más o menos como la base central del ministerio de Pablo a toda la región, estaba en el centro básicamente. Y no solamente en Éfeso, sino todo en la provincia de Asia Menor. Acá no tenemos separada, pero la provincia de Asia Menor es más o menos así, en este mapa. Y acá nos encontramos, como habíamos leído, con, por ejemplo, las iglesias a las cuales después, mucho tiempo después, el apóstol Juan le escribe la carta del Apocalipsis, ¿no? A las iglesias de Asia Menor, básicamente. Allí se centró también, fíjense, no solo Pablo, sino también el apóstol Juan, el ministerio del apóstol Juan. Fue tremendo los milagros que sucedieron, las conversiones que sucedieron. Por supuesto, hubo mucha oposición de los judíos. Vimos el caso de estos judíos exorcistas, no sé si se acuerdan, el caso de los judíos exorcistas que quisieron echar demonios en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, y tuvieron un final complicado. Pero termina el versículo, versículo 21, dice: y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y lo que es Grecia, Acaya, la provincia romana de Acaya, diciendo: después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo todavía en Éfeso, ¿no? En Asia. Hubo por aquel tiempo, y así arrancamos ahora a partir del versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. A mí me gusta porque, como Lucas lo dice, ¿no? En vez de decir un gran disturbio, dice un no pequeño, ¿no? Una discusión no pequeña, no pequeña, dice. Es decir, que fue grande, acerca del camino. ¿Qué es el camino? Fíjense que está con mayúscula. Y el camino que no solamente Jesús, sino todo lo que representaba la predicación del Evangelio, ¿no? La iglesia, convengamos que el cristianismo en sus primeros siglos era una predicación que era una contracultura. Iba al revés de todo, ¿cierto? La contracultura era ir al revés de todo, contramano de todo. Por eso exacerbaba, iba al revés. De los judíos no, porque básicamente iba hacia donde el pueblo judío tenía que haber ido. Pero en cuanto a la cultura pagana, el cristianismo siempre fue contracultura. Y hoy mismo lo es, ¿no? Aunque hoy está todo mucho más mezclado, todo mucho más confuso, todo es más gris. Pero el cristianismo siempre fue una contracultura. Por eso generó y genera hoy siempre aversión, ¿no? Uno dice cualquier pavada y te aplauden, pero uno menciona el nombre de Cristo y siempre hay problema, o cambiamos de tema, o se puede poner complicada la cosa, ¿no? Tanto que dicen, de religión y de política no hay que hablar para mantener la amistad. Porque el cristianismo es contracultura. No podemos pensar en que vamos a predicar o hablar o practicar la fe cristiana sin chocar con determinadas personas que no lo van a ver así, porque no es lo que la mayoría ve. Esa es la esencia del cristianismo. Jesús predicó contra la contracultura, ¿no? Cuando alguien decía, ¿ustedes creen que el Antiguo Testamento, la ley dice no matarás, sin embargo el que insulta a su hermano es digno, ¿no? Ya Jesús empieza a molestar. Bien,
Así que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, de todo lo que significaba el cristianismo, el desarrollo de la iglesia, la predicación del evangelio, porque un platero llamado Demetrio, no es que hacía platos, sino que trabajaba con la plata. Y hacía plata. Dice que hacía plata de plata, templecillos de Diana, de la diosa Diana. ¿Qué hacía él? Miniaturas del gran templo a la diosa Diana que estaba en la ciudad de Éfeso. Y dice que le daba no poca ganancia, otra vez hablando así, no poca, es decir, que le daba mucha ganancia. ¿A quién le vendían esos templecillos? Le daba no poca ganancia a los artífices. Esos templecillos eran vendidos a todos los peregrinos porque la diosa Diana que tenía el templo en Éfeso tiene varias versiones según las naciones y la cultura, tanto que la diosa griega Diana original era la diosa o Artemisa en griego, ¿no? Artemisa o Artemis, era la diosa de la virginidad. Sin embargo, en otros lados teníamos otros nombres de estas. Por ejemplo, Astarte era en Tiro, en Sidón, en Fenicia, y ya tenía que ver con la diosa de la fertilidad. Y después se fue conjugando todas esas diosas femeninas, que era básicamente a la que acudían y defendían a las mujeres y le daban la fuerza a las mujeres. Se centró en una idea de que la diosa Artemisa o la diosa Diana era la diosa de la fuerza de la naturaleza, de la fuerza de la vida y de todo ese tipo de cosas. Era muy venerada. Y tenían en Éfeso un gran templo que se había construido sobre otro templo que se había hecho antes y 300 años antes de Cristo había sido incendiado en otra situación de guerra. Se hizo uno más esplendoroso y ahí tenían una imagen de madera, que algunos dicen que era de cedro, otros que era de ébano, pero para darle majestuosidad a la imagen de la diosa, se decía que había venido del cielo, que Zeus mismo lo había enviado del cielo esa imagen. Así que la gente lo creía, ¿no es cierto? Y se hacía imágenes del templecillo y de la diosa. La diosa se la representaba básicamente como una cazadora, con un venado, siempre se la representaba así, porque era la idea de que también en algunas civilizaciones se la creía como la diosa que daba la bendición a los cazadores, ¿no? Así que se fue conjugando muchas creencias acerca de una diosa femenina que era considerada la madre de todos, punto. Cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia. Era la madre de todos. Así se la conocía. Bien, entonces toda Asia, toda la provincia de Asia, inclusive de otras provincias, venían cada vez que había fiestas, se hacían grandes festivales, a celebrar y a hacer sus rituales, a traer ofrendas a la diosa Diana. Venían multitud de peregrinos. Y ese era el negocio de Demetrio, don Demetrio. Así que Demetrio resulta que cuando se da cuenta empieza a decir, che, loco, estamos vendiendo menos, ¿eh? ¿Cuánto vendimos el mes pasado? Tanto, y ahora menos. Y pasa otro mes, y pasa otro mes. Y cada vez junta menos, y cada vez le va peor el negocio. Demetrio dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿No ofrecen? ¿Qué están haciendo? ¿Feos los templarios? No, es ese Pablo que está predicando por toda Asia y apartándolos de la adoración a los dioses, diciendo que los dioses no son los que se hacen con las manos.
La gente ya se va con Pablo. Fíjense cómo, observando este hecho, podemos también dimensionar un poco el crecimiento del Evangelio en toda la provincia. Y ahí nos damos cuenta por qué Lucas hace tanto énfasis en los versículos anteriores para demostrarnos que el Evangelio en la provincia de Asia fue impresionante, con señales, con prodigios, con sabiduría. Y lo reconocían a Pablo como el gestor de todo, ¿no? Así que ahí Demetrio se dio cuenta, este sinvergüenza de Pablo nos está arruinando el negocio. Cada vez los resúmenes de venta eran menores. Entonces, ¿qué hizo? Fue y reunió a todos los que estaban en el sindicato, en el gremio, en el rubro. Dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, no solamente con los dueños del negocio, sino también con los que trabajaban en conseguir la plata, en moldearle, no sé en qué más, los reunió y dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Porque claro, cada vez a Demetrio le costaba pagar más a los obreros porque no tenía. Cada vez tengo menos plata, tengo que pagarle, no les voy a poder pagar más. Miren que de acá vivimos cuántas familias, es todo un negocio que vivimos tantas familias acá. Obtenemos nuestra riqueza, pero ustedes ven y escuchan de que este Pablo, fíjense que lo dice así con desprecio, este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciéndoles, ¿saben lo que les dice? Que no son dioses los que se hacen con las manos. En realidad, y en la teoría, el paganismo sostenía que no eran dioses, sino que las divinidades, que eran creo que las del Olimpo, creo que eran 12 o 7 o 12 divinidades del Olimpo. Artemisa era hermana de Apolo, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta. Hermana melliza o gemela o melliza de Apolo, otra de las grandes divinidades, ¿no? Del Olimpo, de la mitología griega, de esos grandes dioses. Así que no era cualquier cosa Artemisa, ¿no? Y ellos en teoría sostenían de que una cosa es Artemisa y otra cosa son las estatuillas de Artemisa, que esto no es una representación, pero en la práctica la gente los confundía y tenía por sagrado cualquier cosito que tuviera la forma o algo relativo a. Vuelvo a decir lo mismo, cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Que confunden la devoción con la imagen, ¿no? Pasa siempre. Y se termina en una superstición. Ellos dicen que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Fíjense cómo Demetrio utiliza dos argumentos. El primero es el que realmente le interesa, que es el tema de la plata. Pero el segundo, para moverlos un poco más, ya va con el argumento religioso y le dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, o sea, nos vamos a terminar fundiendo, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense, no solo nos está atacando a nosotros y nuestro negocio, sino que nos está atacando a la diosa. Y va a disminuir la gloria de la diosa, que es venerada y es la madre de todos nosotros. Nuestra madre, ¿vieron? Les tocó el corazón. Porque bueno, les tocó el bolsillo, ya era como para hacer algo, ¿no? Pero si encima le toca la fibra sentimental, así usan también los políticos para convencer, es un buen sistema, ¿no? Tocar la emoción de las personas, los valores de las personas, para que la gente empiece a, sí, pero fíjense qué interesante el relato, es un pasaje donde Lucas acá sí nos da muchos detalles. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Claro, estamos perdiendo plata, pero además, nuestra diosa. Se llenaron y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios.
Empezaron a gritar la gente. Y Demetrio, dale, sí, grande, y dale, y dale, y dale, porque quería hacer algo, un buen piquete, ir hasta la casa de gobierno, hacer algo para que las cosas mejoren. A Demetrio, para mí que, sinceramente, para mí que a Demetrio lo único que le interesaba era la plata. Y la plata que venía de vender plata. Pero bueno, él necesitaba hacer un disturbio y lo logró también haciendo hincapié en lo religioso. Y ahí ya podíamos meter a todo el resto de la gente, no solamente a los obreros y los que tenían que ver con el oficio, sino también al resto, porque si le tocaban la religión, no puede ser, no puede ser. Así que gritaban, grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Fíjense que ya no eran los artífices y los obreros, no eran solamente los del negocio de Demetrio. El objetivo de él era movilizar a toda la multitud. Otra vez, cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia. Pero así las mañas del ser humano vienen de mucho, ¿no? Creo que desde el Edén. Dice que la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Al teatro es porque allí se hacían las asambleas generales y ahí se discutían los temas. Así que vamos al teatro, vamos a la Casa de Gobierno, vamos a Plaza de Mayo. Ahí vamos, ¿no? Y no encontraron a Pablo, porque el objetivo era Pablo, pero a Pablo no lo encontraron. Pero encontraron a Gallo y a Aristarco, que habían venido con Pablo y eran macedonios, o sea, del otro lado, no eran, ni siquiera eran asiáticos, de Asia Menor, ¿no? Y eran compañeros de Pablo, los reconocieron como compañeros de Pablo y los llevaron como para juzgarlos, como para echarle la culpa de todo lo malo que estaba sucediéndole. Y Pablo, que estaba todavía en Éfeso, quiso salir al pueblo a explicar y de paso poder predicar el Evangelio. Imagínense, tenía toda la ciudad junta ahí. Pero los discípulos, los hermanos de la iglesia, no lo dejaron. Era muy peligroso. Fíjense cómo Pablo era arrojado. Era muy peligroso, así que no lo dejaron. Pablo quería salir. Y fíjense este detalle. También algunos de las autoridades de Asia, los asiarcas se llamaban, que eran autoridades que tenían que ver cívico y también religiosas. Eran los que, por ejemplo, en las competencias, porque cuando se hacían festivales para la diosa Diana también había competencias deportivas, olímpicas, así que ellos eran los que presidían, tenían gran representación del pueblo también, y duraban en un año, organizaban las fiestas, digamos, patronales o fiestas para la diosa Diana, eran autoridades y después quedaban como reconocidos así. Fíjense que dice, también algunas de las autoridades eran asiarcas en Asia, en Bitinia, en la provincia de Bitinia, en provincias proconsulares, básicamente. En las provincias de Bitinia era el Bitiarca, Galatarcas, por ejemplo, así se los llamaba. Dice que eran amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, es muy peligroso, la gente está descontrolada. Está el tipo del mortero, ¿se acuerdan? Están todos estos, está el pueblo descontrolado, no vayas a ir al teatro. Así que Pablo, ya con tanta insistencia, no fue. Y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Típico, típico, es como la estampida de animales, así, típico. A la gente, Demetrio los convenció, empezaron a gritar y nadie ya sabía ni siquiera por qué estaban ahí. Bien. Y este es un pasaje, este es un versículo, el 33, que no se sabe bien, porque no sabemos quién era este Alejandro. Dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos.
empujándoles, en realidad dice, haciéndolos bajar, como que estaba en una grada y lo pusieron en la plataforma como para que hable Alejandro. La pregunta es, ¿quién es este Alejandro? Algunos dicen que Alejandro era un judío que se había hecho cristiano y lo querían poner ahí para que la multitud lo linche. Otros dicen que no, que era un judío, no cristiano, que quería marcar la diferencia porque para los paganos todavía no distinguían entre los judíos y los cristianos. Creían que los cristianos eran una secta más dentro del judaísmo. Entonces, algunos dicen que no, era un judío que quería hacer la diferencia, explicar que ellos no tenían nada que ver, no sé. El hecho es que él quiso hablar, pedido silencio con la mano, querían hablar en su defensa ante el pueblo. ¿Vieron? Entonces dice, o era un cristiano que quería defender, o como dice la mayoría, no, era un judío que quería defender al pueblo judío diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esto. El texto no lo dice, así que son suposiciones. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Imagínense ese espectáculo. Habrá sido espectacular eso, ¿eh? En un teatro retumba todo y todo el mundo gritando como si fuera en una cancha de fútbol. Todos enardecidos. Enajenados, nadie sabía qué estaban haciendo ahí, pero todos gritaban. Entonces el escribano, acá aparece otro personaje, hasta acá veníamos con Demetrio y los muchachos de Demetrio, los del sindicato, después nos encontramos con Gayo y Aristarco, después aparece Pablo, tenemos a los asiarcas, amigos de Pablo. Fíjense cómo Pablo no eran cristianos, pero tenía amistad y tenía buen testimonio delante aún de las autoridades del pueblo de Éfeso, ¿no? Por eso le rogaron, no te presentes, es como que lo entendían, no sé qué clase de qué vinculación o cómo era la relación entre Pablo y estas autoridades, pero lo apreciaban, por eso le decían que no se presente. Y acá tenemos otro personaje que es Alejandro y acá nos aparece un personaje más que es el escribano. ¿Qué hacía el escribano? Lo que hacen los escribanos hoy. Daban fe de los actos. Entonces, si se reunía la asamblea, tenía que estar el escribano, porque era el que labraba el acta y daba fe de lo sucedido y de lo resuelto en una asamblea del consejo, por ejemplo, no a un disturbio como este, pero el escribano tenía que guardar los archivos. Era importante porque el escribano también, en el caso de que tuvieran que darse explicaciones a las autoridades romanas, no se olviden que todos estos griegos y de Asia Menor y de todas estas provincias, todas estaban, si bien se sentían parte del Imperio Romano, pero ellos tenían su cultura, su nación y sobre ellos estaba la autoridad romana, así que ellos tenían que dar cuenta. Así que el escribano también tenía mucha autoridad reconocida por el pueblo. Cuando había apaciguado a la multitud, que se cansaron, 2 horas gritando lo mismo, yo creo que en un momento ya se cansaron, bueno, y los dejó, entonces miraba la hora, pasó media hora, 40 minutos, 50, 1 hora y media, y los tipos dale y dale y dale. Se cansaron, él pudo hablar y dijo, varones efesios, queridos míos, fíjense con qué habilidad el escribano logra argumentar y logra calmar a la multitud. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? ¿Quién no lo sabe? ¿Para qué tenemos que estar gritando 2 horas? ¿Sí? ¿Quién no lo sabe? Si todo el mundo sabe que acá y vienen de todos lados a Éfeso, porque somos los guardianes del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Entonces hace lo que Demetrio, pero al revés, ¿no? En vez de para exacerbar, para motivar una revuelta, acá lo usa para calmar. Muchacho, 2 horas gritando esto. ¿Quién no lo sabe? No tiene sentido. Eso es lo que le está queriendo decir. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen. ¿Quién lo puede contradecir?
y que nada hagan precipitadamente, o sea, así a lo loco, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Estos hombres, ¿quiénes eran estos hombres? Gallo y Aristarco, que eran los que Demetrio acusaba. Han traído a estos hombres que no dijeron nada en contra. ¿Por qué todo está revuelta? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden en los juzgados. Vayan a la justicia. ¿Por qué tienen que andar por la calle haciendo todo este revuelo? 2 horas gritando y gritando como locos. ¿Quién no sabe todo esto que sabe? Que ustedes gritan y gritan, ¿quién no lo sabe? Dice, hay audiencias que se conceden y procónsules hay, jueces hay. Acúsense los unos a los otros y se resuelve como un caso civil. Si acá no hubo blasfemia de nadie. Acá el piquetero, el jefe era Demetrio, el que organizó todo provocó todo, prendió la mecha y la gente salió como loca y después no sabe ni para qué estaba en la calle haciendo lío. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. No esto no era una legítima asamblea. Nos reunimos en el consejo, ustedes plantean una situación y lo decidimos. Pero en orden. Fíjense qué hábil y qué sabio el escribano. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto que pasó hoy, Y era grave, los romanos no perdonaban la sedición, no perdonaban una revuelta. Fíjense cómo en el año 70 terminó Jerusalén. Estaban atentos, cualquier viso en cualquier lado del imperio, que el pueblo se amotinara. Las primeras cabezas que volaban eran de las autoridades que estaban a cargo, y después entraba el ejército y no preguntaba ni pedía permiso, el ejército romano. Si eran acusados de sedición, era muerte, era traición, era muerte. Por eso dice, les advierte, muchachos, está todo lindo, pero ¿quién puso en cuestionamiento? Porque yo creo que el escribano y todas las autoridades la habrán investigado qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, ¿no? Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual pudiéramos dar razón de este concurso. A ver, ¿por qué todo este tumulto y todo este... ¿Cuál es la razón? Y nadie sabía. ¿Por qué estaban ahí? No sé, a mí me dijo el vecino que el otro, y a mí me dijo Demetrio que viniera. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea y logró calmar las cosas. Pero fue bravísimo lo que pasó. Estuvieron al límite, por eso era preocupante. Y acá terminamos con el capítulo 19, y con este drama lo vemos, si bien es todo una cosa simpática, si la vemos, haber estado ahí no habrá sido nada simpático, uno sabe lo que es un pueblo fuera de control y así enajenado, el peligro que es para la iglesia, para los integrantes, para los discípulos, para todo, en ese momento, muestra y es la contracara del desarrollo del Evangelio y de la predicación de Pablo, el trabajo de Pablo durante estos 3 años que estuvo en Éfeso y en la provincia de Asia. Y ahí vemos, en medio de toda la oposición, en medio del mundo oscuro y superstición, y vemos la iglesia crecer, vemos la iglesia desarrollarse, vemos la iglesia también afectar a tal punto que ya molesta, ya empieza a molestar. Capítulo 20, versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a sus discípulos para irse. Pablo decidió que el tiempo en Éfeso y en Asia había terminado, había cumplido su misión, así que se iba a ir él. Ya lo había dicho, ¿no? Que iba a pasar por Macedonia
y que después él quería ir a Jerusalén y también quería ir a Roma. Cuando fuera a España quería pasar por Roma. Ese era el plan de Pablo, pero sintió. Algunos dicen que fue por causa del alboroto que Pablo sintió, pero para mí que no, por lo que dice en los versículos 21, donde Pablo ya lo tenía planificado. Pero esto es como que desencadenó y dijo listo. Porque fíjense que dice que Pablo, cesado el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. No es que en la próxima reunión o asamblea de la iglesia Pablo comunicó que se iba, sino que él convocó a los discípulos para decirle que se iba. Es decir, fue grave la cosa y yo creo que Pablo habrá sido consciente de que él ya no podía seguir en las calles predicando porque iba a causar un problema mayor. Sintió que lo que él ya había planificado antes, que nos dice en el versículo 21 del capítulo 19, ahora era el momento de ponerla en práctica, es decir, irse. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Imaginemos la escena, ¿no? Los discípulos ahí los exhortó. ¿Qué les habrá dicho? Vamos a ver cómo Pablo los exhorta a los corintios. Mire, Primera Corintios, la carta de Primera Corintios y la carta de Gálatas fue escrita desde Éfeso. En esos 3 años que estaban Pablo ahí, escribió Pablo a los Corintios y a Éfeso. En el capítulo 16, Pablo les escribe desde Éfeso a la iglesia que estaba en Corinto. A ver, si nos encontramos en Éfeso, ¿dónde está? Éfeso, a la iglesia que estaba en Corinto. Uno dice, pero qué cerquita. Sí, pero en esa época las distancias se hacían notar. Dice, en el versículo 5 del capítulo 16 de 1 Corintios, dice: iré a ustedes, le dice a los corintios, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Miren que era el plan de Pablo. El tumulto yo creo que lo precipitó, es decir, este es el momento de poner en práctica, poner en marcha este plan. Tengo que ir por Macedonia. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno con ustedes para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, ¿no? Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo, mientras estaba en Éfeso, se le abrieron las puertas y había muchos adversarios. Es lo que les cuenta a los corintios en Éfeso. Y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco a Timoteo, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Eso es lo que se ve que le pidieron, que Apolos mande a Apolos. Yo le pedí a Apolos, pero Apolos por ahora no, pero va a ir cuando tenga oportunidad. Fíjense, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, o sea, de la provincia ahí de Grecia, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjense cómo ahora estamos leyendo las cartas y tiene todo sentido, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, tiene un sentido distinto que cuando leíamos Primera Corintios. La carta de Primera Corintios, los Gálatas, no sabemos ni de quién a qué, ni las circunstancias. Ahora sabemos que esta carta fue escrita en Éfeso. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Éfeso? Estaba llevando adelante una obra impresionante y a la vez enfrentando a muchas adversidades, muchas complicaciones, ¿no? Y acá les dice, miren, la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Os ruego que os sujetéis a ellos y a personas como ellos. Es decir, a los que sirven a los santos. Y a todos los que ayudan y trabajan, que os sujetéis.
¿Vieron? No sé, algunos dicen, no, yo me sujeto solo a Dios, no me sujeto a hombre, no, yo me sujeto a Dios nomás. Entonces, yo me sujeto al ministerio pastoral mientras esté de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo, yo oro y si Dios me revela otra cosa, muchos les digo que es muchísimo. Y después de la pandemia se vio mucho más porque se perdió ese vínculo que antes, fuerte que antes había con las personas, con la iglesia, ¿no? Empezaron a escuchar otras cosas, empezaron a ver tanta confusión también de tantos criterios y doctrinas que muchas personas opinan así, ¿no? Ya no se sujetan más a hombres. Y acá dice, sujétense a hombres que sirven, no solamente al ministerio pastoral, sino a personas que, dice, ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, ¿no? Dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Se ve que eran corintios que habían ido a Éfeso a visitarlos y dice Pablo, qué lindo, la verdad que estuvo Fortunato, estuvo Acaico, estuvo Estéfanos y son de ustedes, así que es como que han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia les saludan. Ahí sabemos que Pablo estaba en Asia en estos 3 años. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Otro detalle más. Aquila y Priscila, que estaban en Éfeso, tenían una iglesia, ¿dónde? En su casa. Más allá de un detalle aparte, el hallazgo arqueológico más conservado del primer siglo, nos encontramos con una casa que la dueña había consagrado una mesa para su casa, un salón, la sala no muy grande de su casa para las reuniones cristianas, y había consagrado una mesa en el centro para servir y partir el pan, ¿no? Y donde dice que esa mesa fue dedicada a nuestro Dios Jesucristo. Y era la encargada de la reunión una mujer. Ese es un descubrimiento arqueológico, ¿no? De allá, de esa época. Bien, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. No se olviden que Aquila y Priscila habían estado con Pablo en Corinto, ¿no? Os saludan todos los hermanos. Saludos los unos, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Era toquetón Pablo, así como nosotros. Abrazos, besos, ¿no? ¿Vieron? Eso no. Pasa, hermano. Sí, lejos, con la mano. Suelta, lejos. No, acá había abrazos, había muestra de cariño, demostración de afecto. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bueno, era para ver cómo Pablo exhortaba, ¿no? Así que Pablo, con exhortación y con abrazos y besos seguramente, se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¡Ay, qué feo! Porque no era tan fácil volver, ¿eh? No es que, bueno, nos reunimos el año que viene, volvemos a hacer una conferencia internacional de iglesias y nos juntamos todos y, bueno, el problema es pagar el pasaje, juntamos, qué sé yo, vendemos algo, compramos el pasaje en avión y vamos. Era complicadísimo en esa época, ¿no? Y salió para ir a Macedonia, así como le había escrito a los corintios, que iba a pasar por Macedonia y después iba a ir a Corinto. Y después de recorrer aquellas regiones, ¿cuáles eran aquellas regiones de Macedonia? A ver, ¿qué iglesias tenemos ahí? Filipos, donde estaban los filipenses. Estaba Tesalónica, donde estaban los tesalonicenses. Estaba Berea, donde los judíos dice que eran más nobles que los de Tesalónica y los recibieron y se convirtieron un montón de judíos en Berea, básicamente, ¿no? En esas 3 ciudades Pablo había fundado iglesias en esas 3 ciudades. Después tuvo que irse. ¿Se acuerdan que fue a Atenas, estuvo ahí dando vueltas y después se fue a Corinto? Y ahí en Corinto fundó la iglesia. ¿Se acuerdan? Y quedó Timoteo, quedó con Lucas,
trabajando también con Silas, confortando las iglesias porque los judíos habían vuelto como locos atacando de frente a las iglesias, ¿no? Así que ellos quedaron confortando a los hermanos allí. Pablo no pudo volver, así que ahora vuelve. Por eso Pablo dice, me es necesario ir a Macedonia, porque Pablo no pudo volver. Ahora vuelve para confirmar a las iglesias. Dice que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, es decir, a Acaya, ¿no? Estamos acá, Filipos, Tesalónica, Berea, llega a lo que es Grecia, y Acaya, que su ciudad principal era Corinto. Qué difícil eran esas despedidas, ¿no? Por eso, abundancia de palabras, uno dice, era un charlatán, no, era tal vez la última vez que los veía. Tenía que decirle todo lo que podía. Ay, a ver si me pongo los anteojos y voy a leer mejor. Llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas de los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hay algunas versiones antiguas que dicen que el Espíritu Santo le avisó que vuelva por Macedonia. Es decir, él estaba tal vez por ir a tomar un barco hacia... El objetivo de él era ir a Antioquía, de Siria, ¿sí? Su casa, digamos, volver después de tantos años, volver otra vez. Pero se descubrió, o alguien descubrió, o el Espíritu Santo le reveló, de que los judíos estaban haciéndole una emboscada, tal vez cuando tomara el barco, o tal vez en el barco. Entonces él decidió volver sus pies para atrás y hacer la vuelta, ¿no es cierto?, por tierra. Tomó la decisión de volver por Macedonia y lo acompañaron hasta Asia. Fíjense, todo el viaje hasta el Asia Menor. El bereano, que se llamaba Sópater, ya saben, los que piensan tener hijos, Sópater. Aristarco y Segundo. Acá tienen nombres para que puedan ver. Aristarco y Segundo, que eran tesalonicenses. Gallo, que era de Derbe. ¿Dónde estaba Derbe? Derbe estaba en la zona de Frigia. Acá está Derbe, ¿ven? En Panfilia. Y Timoteo, y de Asia eran Tíquico y Trófimo. Anoten los nombres. Estos, fíjense cuánta gente los acompañó, porque Pablo estaba en riesgo y querían organizarle todo el viaje a Pablo para que Pablo viaje seguro. Así que dice que estos, habiéndose adelantado, no se esperaron en Troas. Epa, ¿quién más estaba acá? Lucas, porque dice no se esperaron. Acá se incluye, ya no habla en tercera persona, sino en primera. No se esperaron. Así que se fue Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Todo ese grupo de hombres se fueron a Troas. ¿Dónde está Troas? Acá, fíjense, era una isla, preparando el viaje de Pablo, comprando el pasaje, o no sé, viendo que el viaje sea seguro y fructífero. Estos, habiéndose adelantado, no se esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, de Filipos viajaron hasta Troas y ahí se quedaron 7 días. Ahí se reunieron con los otros hermanos. Era un viaje complicado, era un viaje peligroso, porque sabían que los judíos acechaban. Así que ellos tenían también que estar cambiando el itinerario para que no sean descubiertos, ¿no? Acá.
El primer día de la... A ver cuánto tiempo falta. Bueno, no sé, acá. ¿Cómo es? Habilitame este. Uy, 44 minutos, se fue la hora. Bien, tendríamos que terminar acá. ¿Qué nos queda de ver de todo esto lo que vimos en estos versículos? Tanto del final del 19, el principio del 20, desde la perspectiva que yo les decía cuando empezamos el libro de los Hechos. Vamos a ver más allá de los personajes, más allá de los hechos, de las situaciones que Lucas nos narra. La idea era observar a la iglesia del Señor, porque ese es nuestro modelo. Ese es el modelo nuestro como iglesia, ¿no? ¿Cuál es el modelo? La superiglesia, acá, allá, hay muchas cosas que son buenas, que podemos utilizar como herramientas, pero a ver, ¿cuál es el modelo? ¿No? Dice, tenemos que volver a la iglesia primitiva. ¿Saben cuántas veces escuché eso? ¿Qué significaba? ¿Que tenemos que vivir en comunidad? No. ¿Cómo la iglesia se fue organizando desde un movimiento con la presión, con la persecución, con las cosas que Dios permitía, cosas malas para las personas, cosas malas para los hermanos, cosas que le harían un gran signo de pregunta cuando perdían sus trabajos, sus casas, sus familias, eran expulsados, cuando en la primera persecución de Saulo de Tarso, pero la iglesia cómo se fue formando, cómo se fue desarrollando con el Espíritu Santo detrás, más allá de las circunstancias, más allá de las personas, más allá de las personalidades y problemas y visiones particulares de las personas. Lo que podemos observar acá es el Espíritu Santo llevando adelante la iglesia del Señor, y es el mismo Espíritu Santo que durante 2000 años llevó adelante la iglesia del Señor, y ese mismo Espíritu Santo es el que nos tiene que llevar hoy hacia adelante, a nosotros que somos la iglesia del Señor, hoy, siglo XXI. Entonces, eso es lo fundamental. A veces nos centramos tantos en las personas, en la personalidad del pastor, del otro, o del hermano, de mi problema, de mi cosito, de mí. Y acá se trata de algo mucho más grande que nosotros, mucho más allá que este grupo, que este edificio, que esta ciudad. Es algo que está en el plan de Dios, pensado en el plan de Dios, y que por más que las situaciones se pongan al revés y no las entendamos, el Espíritu Santo está llevando a la iglesia. Por eso es tan lindo ese mensaje que algunos lo toman como burla ya, pero la frase que tenía el pastor Prada siempre decía, no importa, lo importante es que la iglesia sigue caminando. Porque las circunstancias, las personas hoy están, mañana no están, hoy están arriba, mañana están abajo, porque somos así, ¿cierto? Pero la iglesia del Señor es la iglesia que el Espíritu Santo lleva adelante. Entonces, es donde nosotros tenemos que prestar atención, ¿no? ¿Qué tiene el Señor para nosotros como iglesia? ¿Qué tiene el Señor para mí como cristiano? ¿Qué tiene el Señor para mí como persona? Pero fundamentalmente, ¿qué tiene el Señor para nosotros como iglesia en este siglo XXI? ¿Que tendremos desafíos? Tendremos desafíos, pero lo importante es que caminemos, ya sea con errores, por supuesto, con virtudes, con cosas más lindas, más feas, pero que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Eso es lo fundamental, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo se mueve, ¿qué significa? Que va a haber amor por el cual nos vamos a abrazar, vamos a querer estar juntos, va a haber perdón, va a haber humildad, va a ser natural decir, me equivoqué. Perdona, me equivoqué, estuve mal, pensé, era mi circunstancia. Pero si el Espíritu Santo nos maneja, así tiene que caminar la iglesia, ¿no es cierto? Sujetándonos unos a otros, cada uno se sujeta al otro no porque alguien lo impone, sino porque uno lo siente, porque es el Espíritu Santo el que nos pone la luz y la humildad para sujetarnos al ministerio, a este hermano, a este otro, reconocer como dice acá Pablo, reconocer a los que trabajan, reconocer a los que hacen la obra de servicio a los hermanos. Sea en el lugar que nos toca hacer el servicio a los hermanos. Así que no perdamos de vista, porque se nos está acabando el libro de los Hechos, tan lindo,
No perdamos de vista esto. Estamos observando, como si estuviéramos acá en una pecera, cómo fue el desarrollo de la iglesia del Señor al principio. Con dificultades, muchísimas más de las que tenemos hoy, muchísimas más. Con pocos recursos, muchísimos menos recursos de los que tenemos hoy. Nosotros nos quejamos que nos faltan recursos audiovisuales. Ahí no había nada de recursos, ¿no? Pero ahí estaba el Espíritu Santo que suplía todo lo necesario. Qué lindo desafío, ¿eh? Es para que lo pensemos, oremos y nos sintamos parte, ¿no? Decía no sé cuándo, no se trata de encajar, se trata de pertenecer al pueblo de Dios. Amén, oramos. Señor, te damos gracias por este llamado, gracias porque no nos llamaste simplemente como individuos, nos llamaste a ser una nación, un pueblo elegido para llevar adelante el anuncio de tus virtudes, Señor. Anuncio de las virtudes tuyas que nos sacaste de la oscuridad, de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable, maravillosa, gloriosa, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo tenga la libertad de nuestra vida y entre nosotros como iglesia para llevar adelante esta obra que no es humana, es un trabajo que no lo podemos hacer nosotros con los recursos o con disposición o con actitud positiva. No, solamente lo podemos hacer si estás con nosotros, Señor, en la persona de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos que te manifiestes en medio nuestro. No solamente en cada culto, no solamente en cada reunión, en nuestras vidas, Señor. Para que podamos bendecir a otros, bendecir a esta ciudad, bendecir a los barrios donde nos toca interactuar y vivir, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.